Bienvenidos a un nuevo conversatorio de charlas escénicas con La Patada Teatro. El día de hoy tenemos un nuevo invitado. Les presentamos a Anthony Aro, miembro del colectivo de La Patada. Es actor, intérprete, se ha desarrollado dentro de la carrera de la Universidad Central y el día de hoy nos está acompañando. Bienvenido, Anthony. Hola, ¿qué tal, José? Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio, por el tiempo y pues ya nada, sabes, siempre dispuesto a conversar, a reflexionar, a repensar este oficio y demás. Bueno, Anthony, el día de hoy me gustaría conversar contigo un poco primero el tema de las experiencias que has tenido dentro del hacer profesional, pensado desde cómo funciona ahora para ti la actuación. Es decir, cómo te has enfrentado al inicio, cuando empezábamos, por ejemplo, en el traje del emperador, al público, cómo salías a enfrentarte al público versus lo que ahora sientes cuando sales al público. Ok, a ver, sería como primero pensar en el trabajo sobre la técnica, creería yo, que es como el lugar en donde he sentido que está el mayor enfrentamiento para saber qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que trabajar, cómo se dialoga con los públicos, con el propio cuerpo, con los compañeros. Entonces siento que va como ligado a ese desarrollo de la técnica, tanto de la expresión corporal, del trabajo vocal, de la técnica vocal, el trabajo técnico también de manejar a los públicos, de manejar energías. En el trabajo o en el uso de los recursos para potenciar desde la performatividad, ¿no? Como para improvisar, para poder percibir al público, para poder trabajar con su energía, para poder devolver lo que nos está proponiendo. Siento que el mayor progreso que hemos tenido, que bueno, en lo personal he tenido sobre el trabajo con el público, es ese trabajo de atención, escucha, concentración, permitirme a mí mismo también como de algún modo trabajar en mi interior sobre esto que me dan para yo devolverle al público. Lo otro es también como ya el trabajo que te da la práctica, ¿no? Ese constante uso de recursos que te da práctica constante, que vendría a ser este trabajo con el manejo de la atención de los públicos, que si bien en estas primeras producciones que teníamos, ¿no? Era un trabajo que se enfocaba más en la pauta, en lo que estaba marcado, ya definimos la escena así, vamos a tratar de cumplir esa escena con la mejor estructura posible para no perdernos, para que no tengamos que estar improvisando, para que no nos perdamos, para que no se nos vaya la atención del público pensando en que, claro, en algún error de marca o de estructura se nos pierda esa atención del público que hemos conseguido, ¿no? A lo largo del trabajo y de las producciones que hemos venido realizando, de a poco hemos venido entendiendo que más bien esas posibilidades de la improvisación que nos genera una puesta en escena es la que puede enriquecer y potenciar nuestro propio trabajo, ¿sí? Entonces creo que a partir de la práctica constante hasta el momento actual en el que nos encontramos, creo que hoy en día hemos desarrollado mayores habilidades de atención y concentración para poder trabajar con lo que nos brinda el público, para poder performar a partir de los recursos que incluso el espacio, los errores, o si no, algún nuevo insumo que se nos sume dentro de la puesta en escena. Hemos aprendido a trabajar con eso a partir de la práctica constante, a partir del entrenamiento de nosotros como intérpretes, así como colectivo. En términos de operación o de producción de obra, encontrar mecanismos efectivos para que podamos construir escenas. Más o menos ha ido por ahí. ¿Cómo pienso actualmente también el oficio de la actuación? Es como un ejercicio reflexivo personal constante, ¿no? O sea, si bien lo que pensaba al inicio que era la interpretación, ese cliché de tomar un personaje, volverlo dentro de ti, como convertirte en él, sabemos que es un camino, pero quizás no es el camino personal con el que yo más dialogo, sino más bien, claro, cada intérprete, cada actor encuentra su propio mecanismo de interpretación. Entonces quizás el mío tiene que ver más con un trabajo
introspectivo, también como con distanciamiento en general para poder como desde ahí construir características desde lo físico hacia lo emocional o hacia lo interno, que en realidad esa es como la manera más confiable que yo he encontrado para trabajar sobre la interpretación. De igual modo, siento que me amplifica las posibilidades de creación, creo yo. Ahora, dentro de lo que significa enfrentarse a los públicos, ¿sientes ahora tú que realmente influye la presencia del espectador al actor? Es decir, ¿cuánto sientes de diferencia en tiempos de ensayo frente a tiempos de presentación? Ya, o sea, percibo yo que más bien esta es una habilidad del intérprete, esta capacidad de recepción de los públicos es una habilidad entrenable de un intérprete que, si bien, claro, estás como construyendo un trabajo escénico que está apuntado a tener una estructura y pasos a seguir que se deben cumplir, ¿no? Con ciertos tiempos, con ciertos ritmos, hay un marcaje, siempre se marcan las obras, ¿no? Pero dentro del trabajo del intérprete o dentro de estos recursos posibles a utilizar está el diálogo con el público, que, claro, siento yo que es lo que enriquece en realidad una obra, que es lo que en sí mismo hace que una presentación sea diferente de la otra, porque si bien sabemos que el público que me toca hoy día no es el mismo público que me toca mañana, quizás el intérprete es el que tiene que tener la capacidad receptiva para poder trabajar con esa energía que nos proyectan los propios públicos dentro de un espacio, ¿no? Entonces, claro, bueno, si bien dentro de un espacio de ensayo, presumo dónde va a estar el público, presumo cómo puede reaccionar este mismo público, pero solamente es como una breve pista de lo que puede ser cuando ya en realidad nos enfrentamos a este público que se asoma, que nos critica, que nos ve, que nos aplaude, que se ríe, que se enoja también, que a veces acepta la propuesta o que a veces la rechaza. Entonces siento que es como muy completo esa cuestión, pero como te digo, es una predisposición del cuerpo del intérprete a estar receptivo con la energía de los públicos, trabajar con esa energía dentro de los ensayos, también como estar pensando constantemente en las diferentes posibilidades, no cerrarte a que simplemente la escena es como la tienes pautada, ¿no? Si yo me paro en este punto, me quedo en este punto y porque esto es lo que va a pensar el público si yo me paro en este punto, no más acá, no más allá, sino más bien es como hay que decodificar un poco esa idea, tener una habilidad más receptiva para poder trabajar con esa energía. Pero bueno, eso sí sabemos que poco a poco ese trabajo te lo da la trayectoria, el tiempo, el transcurrir. Sabemos que te presentas más, como contigo mismo hemos compartido diferentes espacios, sabemos como que ya la maleabilidad de los públicos en un espacio escénico, en un espacio abierto, en un espacio no cotidiano, teatro callejero hemos hecho, entonces sabemos cómo pueden ser esa maleabilidad de la energía y nosotros también hemos como ya empezado a desarrollar una habilidad perceptiva sobre esa misma energía para poder trabajar. También estábamos hablando hace un momento del tema de la performatividad, es decir, hablar sobre el actor performer es pensar en un tipo de actor diferente, ¿crees? En el sentido de un actor que tiene la capacidad de improvisar, un actor que tiene la capacidad de justamente romper con los límites de lo que la escena tradicional te establece. No tienes una partitura de movimientos que cumplir, tienes un texto que cumplir. Entonces tienes un punto A y un punto B y estás cerrado dentro de lo que sería lo clásico, lo de siempre en la escena. Pero un actor performer en ese sentido puede ir a otros lugares. Nuevamente, eso también es una habilidad, ¿no? Eso también es una habilidad, o más bien una herramienta, una posibilidad entrenable, construible con práctica, con atención, que lo que hace es amplificar las posibilidades de interpretación, las posibilidades de discurso narrativo también, y las posibilidades de interpretación como espectador, es decir, cómo puedo interpretar o anclar mentalmente la historia o lo que me están narrando o lo que me están performando. Como te digo, quizás esto es una posibilidad más de creación
que enriquece el trabajo, que, no lo, que lo potencia, pero no lo vuelve ni más ni menos valioso que otros formatos de producción, ¿no? Y que más bien para el momento en el que nos encontramos, en el espacio de la contemporaneidad, ¿no? Donde ya se han fragmentado, donde ya se ha hecho lo que se tiene que hacer, donde ya se ha dicho lo que se tiene que decir, donde lo clásico ya se ha establecido, donde todo ya se ha pulido aquí, bueno, no del todo en Ecuador, sabemos que todavía queda como mucho espacio teatral, mucho universo teatral por explorar aquí en Ecuador, pero en la vanguardia en otros lugares y bueno, ¿por qué no aquí también? Creo que es lo que siento yo que es lo que un actor más bien debe tener como esta posibilidad de trabajar sobre la performatividad. O sea, es como un actor tiene que entrenar o practicar o generar estos ejercicios de atención, escucha e improvisación en vivo con el público para que, según la propuesta, la potencie, la enriquezca y la amplifique. Como te decía, ¿no? Hay que primero tener una habilidad para poder, o una conciencia del público para entender hasta cuándo o hasta dónde nos pueden sostener la propuesta. Porque, claro, utilizar este instrumento de la performatividad puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, podemos utilizar recursos del momento que nos están dando nuestros diferentes públicos para transformar o transgredir las propuestas, pero siempre, bueno, sabiendo hasta qué punto el público está receptivo también con esas propuestas. Y como te decía, desde lo anterior, siento que, bueno, un actor siempre tiene que estar preparado para ese tipo de circunstancias, es decir, pensar en lo imposible que puede suceder, porque uno nunca sabe con qué le van a salir. Entonces, claro, más bien, si es que tenemos intérpretes, actores, actrices que están predispuestos a la performatividad, es decir, dispuestos a poder y entrenados para poder trabajar sobre esto que sucede en un escenario, todo se enriquece, se potencia, existe, ahí es donde, alguna vez te decía, ahí es donde existen en realidad las artes vivas, porque se convierte como en un órgano total, en un órgano vivo, en donde la escena por sí sola se construye mientras sucede, ¿ya? No como la pauta, no como la estructura, sino más bien es como se está dando cierto desarrollo real de una puesta en escena. Y así, bueno, se amplía la infinitud de posibilidades discursivas que tiene nuestro espectador, y nosotros también vamos como encontrando nuevas posibilidades de esta puesta en escena que a lo mejor no la habíamos pensado y que el público nos lo dio, que a lo mejor hacer una misma intervención en dos diferentes espacios y estar dispuesto a esa performatividad, a los recursos performáticos que nos brindan esos espacios, puede revelarnos o ayudarnos a encontrar nuevas posibilidades que no habíamos pensado para una puesta en escena. Mencionas mucho el tema de ser actores entrenados. ¿Cómo crees que nosotros hemos entrenado eso? Este tema de la performatividad, ¿se debe a una cuestión de preparación o se debe a una cuestión de ejecución real en el hacer? Ya, o sea, entender que, primero que nada, definir bien el entrenar no como algo estrictamente que tiene que ver con el culturismo, con lo estilizado, con lo estético, ¿no? O sea, primero separar esos dos lugares, ¿no? No solo entrenar el cuerpo físico para que se vea bonito, para que sea estético o proporcionado, no, más bien es como un cuerpo capaz, eso. Entrenar como la totalidad del cuerpo, es decir, tenemos como cuerpo y mente. Trabajo desde esto que se supone que es la disposición psicofísica, ¿sí? Un cuerpo dispuesto a la acción y una mente también dispuesta, concentrada, con voluntad y con un trabajo de concentración que nos permite estar en el aquí y ahora que siempre nos hablan, ¿no? Entonces, siento que cuando me refiero a un cuerpo, a intérpretes entrenados para el ejercicio escénico, es, claro, personas que constantemente se preparen en sus lugares de ensayo, fuera de los ensayos, en los espacios de lo cotidiano,
en estos ejercicios de observación, concentración, silencio, pausas, que a la hora de trabajar la expresión corporal, como pensemos en todas las posibilidades que tiene el cuerpo para crear, es decir, tomar herramientas multidisciplinarias desde otros lugares para construir un cuerpo físico potenciado, un cuerpo físico que amplíe toda esta diversidad. Entonces, cuando hablo de cuerpos entrenados me refiero a esas cuestiones del trabajo que es del oficio del actor, porque sabemos que el actor se prepara todo el tiempo. Entonces, creo que más o menos por ahí va. Dentro de las prácticas de la patada, una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo ha sido sobre todo pensar al entrenamiento como algo básico para el actor. Nos hemos encontrado frente a actores profesionales afuera que en su práctica asumen que el entrenamiento ya está fuera de, por ejemplo, el calentamiento de un actor. Al punto en el que cuando se trata ya de pasar a la escena, hay actores que ni siquiera llegan a calentar. Si pensamos en este tipo de actores, claramente su práctica profesional es otra. La que nosotros habitamos tiene que ver justamente como lo hemos establecido de alguna manera dentro del colectivo. Es como el actor necesita calentar, necesita entrenarse. ¿Crees tú que los entrenamientos que nosotros hemos llevado hasta ahora han alimentado a tu crecimiento profesional como actor? Como te decía, desde el individual, en mi formación como actor, han ido delimitando ya una posibilidad, o más bien una línea de investigación específica que tiene que ver con la posibilidad móvil y expresiva del cuerpo físico, ¿sí? Que eso es lo que a mí me ha invitado como a explorar, a indagar, a entrenar, a tener espacios de taller, laboratorio. Como ya sabes, también mi proyecto de titulación tiene que ver con un trabajo multidisciplinario de buscar la incidencia de la práctica de artes marciales dentro de las artes escénicas, ¿no? Entonces, si bien no tiene un marco limitado que define cómo va a ser investigación de teatro naturalista, teatro físico, biomecánica o cosas así, más bien es como se amplía la totalidad de eso, buscar dentro de toda la teoría, dentro de todas las posibilidades de la técnica de entrenamiento, ampliarse y encontrar y poder como también compartir, ¿no? Estas posibilidades de entrenamiento sobre el cuerpo físico, y que dentro del colectivo, dentro del espacio del colectivo, también van definiendo una serie de posibilidades de propuestas estéticas también. Sabemos que nuestras propuestas estéticas ya van definiendo de algún modo su línea también, su línea narrativa, su línea discursiva, en donde va a ser importante el entrenamiento. Sí o sí va a ser importante el entrenamiento porque sabemos que proponemos cosas que están por fuera de lo cotidiano, ¿sí? Por fuera de lo natural, por así decirlo, que tienen o que necesitan un recurso físico potenciado, ¿sí? No vamos a decirlo como culturista, maximizado ni nada de eso, sino potenciado, porque sabemos que tenemos que trabajar eso con mucha concentración, con mucha disciplina. Entonces, como colectivo ya hemos ido definiendo también esa línea de trabajo y de puesta en escena, ¿sí? Y pues a partir de eso nosotros sabemos, ¿no?, que también hay diferentes posibilidades de entrenamiento. Claro, como tú dices, hay personas que al cuerpo físico le restan importancia, pero al aparato técnico vocal creo que es ahí donde ya hace su fuerza, entonces lo entrenan todos los días. O personas que desde el trabajo de entrenamiento mental también se preparan constantemente. Así que las personas o los intérpretes en formación simplemente deciden tomar una línea de entrenamiento que es adecuado para su propia perspectiva del oficio, para su propio trabajo de puesta en escena. Y pues nada, desde ahí se van a nutrir, desde ahí van a trabajar, y nosotros tomamos la nuestra y trabajamos desde ahí. Sí, ahora partiendo de la idea de la verdad en escena, hace rato estábamos comentando en torno a cómo funciona la verdad para el espectador
y cómo hace el actor para que esto se vuelva verdad. En ese sentido, vemos que tenemos actores allá afuera que, si bien tienen una forma de ser esporádicos, que son abiertos, que son expresivos a la gente, sin embargo son gente que no cuentan con técnica actoral, que son simplemente personas que saben cómo comunicarse con la gente, ser abiertos, ser sonreídos, pero más allá de eso, a la hora de poner la práctica del actor en la escena, no logran conseguir un sentido de verdad. Entonces los públicos se dan cuenta de que lo que están viendo es falso. Bueno, evidentemente habrá como situaciones, puestas en escenas o construcciones de obra que ayuden de mejor manera desde la dramaturgia, desde la escenografía, a construir un sentido de la verdad o sentido de la ficción más bien, y de la narrativa que sea más inmersiva, que pueda sumergir de mejor manera, que nos ayude a nosotros como intérpretes a generar esta ficción, a generar como todo este trabajo de aventura en el teatro, pero también habrán propuestas en las que no, en las que más bien nos repelan al público, nos repelan a nosotros como intérpretes. Lo que te diría más bien es como, bueno, como también antes te lo mencionaba, hay una cuestión de práctica constante, ¿sí? Que si bien, claro, como tú mencionas, hay personas que tienen esta habilidad innata, que es como un talento, un superpoder, podríamos decir, claro, que tienen esta habilidad de poder conectar más rápido con los públicos, de generar un sentido de la verdad mucho más auténtica, de manera más simple, de manera más sensata, pero como por su propia personalidad o cosas así. Los que no lo tenemos, nos toca practicar, nos toca entrenar, nos toca tener más constancia, nos toca hacer y hacer y hacer, y en la práctica de ese hacer aprender a manejar, aprender a encontrar herramientas, a encontrar mecanismos para que esta fe y sentido de la verdad, como en algún punto los llaman, se pueda cumplir. Si bien sabemos que no existe como una fórmula absoluta para hacer que las personas se sumerjan en el teatro, sí tiene que ver como en un trabajo de atención del intérprete, para poder ir manejando la energía de su público y así poder ir brindando con sutileza o proyectando con sutileza este misticismo, ¿sí? Este misticismo que tiene el teatro, para poder ir enganchando. Pero como te digo, eso simplemente se resuelve en la práctica constante, en el hacer y en el hacer y en el hacer. Si hoy día intenté enganchar al público, no me salió, bueno, la siguiente función lo vuelvo a intentar. O sea, siempre es la práctica y la constancia, ¿no? Claro, sabemos que hay personas con mayor habilidad o talento para ciertas cosas que otras, ¿no? Es como una habilidad innata, que está muy bien, y que más bien es como un plus para su propio trabajo, ¿no? Que a la final esta persona decide cómo lo ejecuta, o cómo lo trabaja y cómo lo practica. Pero claro, ¿no? Para estas otras personas que a lo mejor no tenemos o no hemos nacido con esa chispa, con ese don para trabajar con los públicos, o esa habilidad física para trabajar con el cuerpo, nos toca practicar. Nos toca estar constantemente en la práctica, nos toca estar constantemente en el ensayo, la prueba y el error. Entonces, y eso evidentemente tiene como un trabajo directo o un contacto directo con los públicos, porque a la final el público es el que nos lee. Ya, al ser como nuestros espectadores, el público es el que nos decide entrar en la ficción o no entrar en la ficción. Si es que estamos hablando, claro, de una obra que nos pide estar dentro de la ficción, ¿no? Es el público el que reconoce en el intérprete si es que su cuerpo y mente le está siendo verosímil, o es consecuente más bien. Eso es como consecuente, porque podemos contar, o bueno, ver a alguien en un escenario que nos cuente una maravillosa historia, pero con un trabajo o con una voz o con una expresión corporal muy pobre, que nos repele de entrar en esa ficción, ¿no? O si no, ir a ver como una propuesta que tiene como mucho desgaste físico, y luego ver cómo el actor, por el cansancio o la fatiga, se expone a sí mismo.
Para terminar, y volviendo a con lo que empezábamos dentro de este conversatorio, la forma en la que el espectador se da la posibilidad de entrar en la verdad de la escena dentro de la ficción que estamos colocando dentro de ella, ¿cuál crees que puede ser el resultado entonces del tipo de entrenamiento que nosotros llevamos dentro de nuestro colectivo? Me refiero a que nosotros, justamente como tenemos una práctica específica dentro de nuestro quehacer por ahora, nosotros llevamos mucho el cuerpo más bien hacia lo expresivo, llevamos mucho el riesgo en la escena, cuidando siempre los límites de no lastimar ni transgredir a quien nos está viendo y quien nos está observando. Sin embargo, justamente ahí está nuestra posibilidad de hacer escena. Entonces, ¿cuáles son tus lecturas de lo que el público puede recibir de nosotros? Es decir, ¿qué crees que piensan ellos de nosotros como performers o como actores? Creo que si le prestamos atención, bueno, más bien es como yo también he estado alguna vez como espectador de este propio colectivo, ¿no? Veamos la segunda temporada de Demente en la que yo no participé, pero pude verlos trabajando sobre esa misma obra en un lugar en el que yo ya no estaba. A otra actriz interpretando mi papel. Y claro, lo primero que puedes ver o la primera lectura que puedes tener es sobre los riesgos físicos que puede asumir esta obra, ¿no? Sabemos como que, o bueno, nuestras puestas en escena, como lo habíamos visto también en esta propuesta de Romeo y Julieta alguna vez, utilizando espadas alrededor de todo un restaurante de manera inmersiva, cuidándonos entre nosotros, volviéndolo realista, sin lastimar a nadie, con una técnica física que nos permita trabajar de manera extrema, pero con una concentración también y con una habilidad que nos permita tener un trabajo consciente. Entonces siento que las personas pueden o tienen esa lectura en nosotros sobre los riesgos que asumimos, los riesgos físicos, los riesgos dramatúrgicos, los riesgos de puesta en escena que nosotros decidimos asumir para que desde el límite podamos contar algo, para que desde este límite del riesgo del cuerpo físico o de la mente podamos contar algo, podamos decir algo. Siento que, claro, hay otro tipo de propuestas que quizás desde la amabilidad o quizás desde la ternura te cuentan algo, te hacen reflexionar. Nosotros lo hacemos desde el riesgo, desde la posibilidad del riesgo. Claro está, supongamos en la obra en esta escena de Demente, en donde tú con la otra intérprete, que es Nicole en este caso, utilizan esta agresión física en escena de manera potente, de manera casi real, que desde ese ejercicio grotesco de asumir el riesgo es en donde nos damos cuenta de la reflexión, nos damos cuenta del mensaje compacto, ¿no? Sabemos que en ese riesgo que ustedes nos dan es en donde nosotros entendemos la posibilidad, en el caso de Demente, la posibilidad que tiene la violencia doméstica y los rasgos de la celopatía a partir de esa violencia física. Entonces, nosotros aprendemos a partir de esos riesgos, o bueno, más bien es como trabajamos a partir del riesgo que asumimos. Y esas son las lecturas o las cosas que pueden ver nuestros espectadores. Bueno, yo creo que por ahora podemos ir terminando este pequeño espacio, querido Anthony. Yo te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros, por tomarte este tiempo y compartir con nosotros las experiencias que se han dado en este tiempo con el colectivo. Esperamos que les sea de utilidad a quienes nos están viendo y esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Sí, muchísimas gracias nuevamente, gracias por el espacio, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad también de compartir lo que hemos venido aprendiendo, como también ya lo dije antes. Sabemos que estamos en un punto en donde seguimos aprendiendo. Esto es lo que hemos ido reconociendo, recolectando, reflexionando hasta el día de hoy. No tenemos verdades absolutas, o sea, sabemos que tenemos una teoría que nos acompaña, una investigación que también nos acompaña. Sabemos que esas investigaciones, que ese trabajo se puede seguir puliendo para seguir alimentando, reflexionando de manera política este oficio que es las artes escénicas, la interpretación, el teatro.
Y pues como lo dijo José, esperamos que les sirva, esperamos que sea de utilidad, que lo reflexionen, que nos acompañen. Si es que tienen alguna pregunta, duda, comentario, opinión o sugerencia, lo pueden hablar directamente con nosotros. Sería de mucha utilidad que nos ayuden compartiendo, difundiendo, dándole me gusta, demás. Entonces, eso, muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.